Bien, entonces teníamos la continuidad, ¿cierto? Habíamos definido que una función era continua en un punto si el límite, cuando x se aproxima a dicho punto de la función, es la función evaluada en él, ¿cierto? Recordemos entonces que una función era continua si cumplía tres puntos de la definición. Estos eran que la función estuviese definida en el punto, que el límite de la función existe en dicho punto, y finalmente que dicho límite debe ser igual a la función evaluada en el punto, ¿cierto? Si cumplía estas tres características, decíamos que la función era continua en el punto. Eh, Dábamos que una función que no era continua, se decía que era discontinua en dicho punto. Entonces podíamos clasificar una función que no era continua en dos tipos. Teníamos los tipos de función discontinua reparable, cuando cumplía el segundo punto de la definición de continuidad. Es decir, que el límite, cuando x se aproxima a este punto, sí existe. Es decir, que en el fondo una función reparable es cuando falla solo en el tercer punto de la definición. ¿Ya? Es decir, que el límite sí existe, pero que no es igual a la función evaluada en el punto. Y recordemos que entonces ahí uno podía redefinir la extensión continua de la función, ¿cierto? Que era definir el punto donde tenía que estar para que cumpliese la definición como corresponde. Y el otro caso, teníamos que una función era discontinua no reparable o bien irreparable si es que el punto 2 falla, es decir, que el límite no existe. Si eso ocurre, entonces no había nada que hacer y inmediatamente teníamos que la función no era continua. También tenemos tipos de continuidad laterales. Una función era continua por la derecha si es que cumple la definición de continuidad, pero esto es cuando el límite se aproxima al punto por la derecha, ¿cierto? Es decir, a más o a los valores mayores que a. Por otro lado, una función se decía que era continua por la izquierda en el punto A, si es que el límite cuando x tiende a por la izquierda o a los valores menores que a eran f evalúa en a. Entonces, si satisface la definición de continuidad vía lateral, ¿cierto? Estamos en presencia de una función que es continua, ya sea por la derecha o por la izquierda según corresponde. También teníamos que, para extender esta definición de continuidad en un punto hacia un intervalo o hacia un conjunto, decíamos que una función era continua sobre un intervalo si era continua en cada valor del intervalo, y si está definida solo en un punto o en un lado de un punto extremo del intervalo, entendíamos que era continua en el punto extremo, diciendo que era continua por la derecha o por la izquierda, ¿cierto? Respecto a la definición de arriba, ¿cierto? Las dos. Entonces habíamos resumido rápidamente las propiedades de continuidad de dos funciones como álgebra de funciones continuas. Entonces tenemos que si f y g son dos funciones continuas, entonces la suma de funciones continuas es continua, la resta es continua, el producto de una constante por una función continua es continuo, el producto de dos funciones continuas es continuo y el cociente entre dos funciones continuas también es continuo, siempre y cuando hemos restringido el denominador. El teorema más famoso, cierto, importante que nos permitía facilitar todo este estudio era el teorema número 5, el cual nos aseguraba que, en primer caso, que todas las funciones polinomiales son continuas en todo R, y en segundo caso, que una función racional, cualquiera fuese, también es continua siempre que esté bien definida, esto es, que es continua en su dominio. Entonces, al ser racional, nuevamente hay que fijarse, como en la condición o en el punto 5 del teorema 4, que el denominador, ¿cierto? O hacer la restricción para que el denominador, ¿cierto? No se hace. Habría que buscar los valores del dominio para que fuera distinto a cero el denominador. El teorema 7 en continuidad era lo que nos resumía los resultados anteriores, y este nos decía que los siguientes tipos de funciones son continuas en todos sus respectivos dominios. Aquí teníamos las funciones polinomiales, las racionales, esto directamente el teorema 5, ¿cierto? Además teníamos las funciones raíces, la función trigonométricas, las funciones y trigonométricas inversas, la exponencial y las logarítmicas. Entonces aquí está en su conjunto casi la totalidad de las naturalezas de las funciones, ¿no?
Entonces, podríamos decir que la mayoría de las funciones relativamente conocidas son continuas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con la compuesta? Ahí era cuando cambia, ¿cierto? La función, y para esto íbamos a considerar algunos casos en los cuales tenía que relacionarse principalmente con límites. Dice en el teorema 8 nos dice que una función continua en un punto, f, ¿cierto? Continúa en un punto b, el límite de la función g es b, ¿cierto? Donde la primera función era continua. Entonces tenemos que el límite de la compuesta es simplemente f evaluado en b. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que el límite pasa para adentro, ¿cierto? Y informalmente hablando, lo que se observa aquí en el segundo caso, ¿cierto? Es que el límite ingresa al argumento de la función f. Es decir, uno calcula el límite de g simplemente. Había que asegurarse de esto que ocurriesen estas dos cosas primero. El teorema 9, tenemos que si g es continua en a, f es continua en g evaluado en a, entonces la compuesta, f compuesto g, también es continua en a. Entonces, ojo con la diferencia entre estos dos casos, ¿cierto? El 9 nos asegura exactamente la continuidad en un punto de una compuesta. Para el 8, lo único que nos permite es relacionar con el límite. Pero como recordarán que para ver con funciones continuas teníamos que pasar a través del segundo punto de la definición, que era determinar el límite. Entonces, cuando uno calcula el límite, aquí uno puede aplicar el teorema 8 para saberlo por definición, o bien por teorema 9 ver inmediatamente si es continua en dicho punto. Entonces, dentro de las propiedades que se evaluaron en el primer examen, teníamos el teorema del valor intermedio. Principalmente nosotros aplicamos el corolario, ¿cierto?, de Bolzano, que era la forma más sencilla de poder sacar este ejercicio. Entonces, nos dice que si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado, un número cualquiera entre las imágenes a través de la función de a y b, o de los valores extremos de este intervalo, entonces existe un número en este intervalo abierto a, b, tal que al evaluarlo en f nos da ese n, ¿cierto? Que sabíamos que estaba entre las imágenes de a y de b. Luego entonces venía la definición de derivada, la que hicimos pensando en el problema geométrico de hallar la recta tangente de la función en un punto, o de la curva en un punto, y esto lo hacíamos, ¿cierto?, aproximando estos dos puntos hasta que la recta tangente calzara con la curva. Entonces, recordaríamos que la pendiente estaba relacionada a través del límite, ¿cierto?, dada por esa expresión en el primer lugar, o bien en el segundo lugar, ¿cierto?, si uno hacía el reemplazo correspondiente, ¿cierto?, que h era x menos a. Entonces, la definición de derivada, tal y como la conocemos, que se denotaba como f' de a para la derivada de f en a, estaba determinada por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f de a, todo sobre h. Entonces, si este límite existe, es la derivada, ¿cierto? Entonces, ahí también, nuevamente, haciendo el reemplazo correspondiente, x igual a más h, o bien h igual a x menos a, tenemos su forma equivalente con que la derivada también se puede escribir como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. También dijimos que una función derivable es derivable en un punto, si es que la derivada existe, y por lo tanto si extendemos también hacia un intervalo, en este caso un intervalo abierto, decimos que una función es derivable sobre un intervalo abierto si es derivable para todo número del intervalo. Una de las propiedades importantes para utilizar la derivabilidad de una función para calcular o digamos para asegurar su continuidad, o principalmente para calcular un límite por ahí al respecto, decíamos que una función es derivable en un punto, implica que era continua en dicho punto. Recordemos que aquí
este teorema no funcionaba en ambas direcciones, ¿cierto? Es decir, que una función continua no necesariamente derivable, y vimos un ejemplo. Entonces, el ejemplo que vimos era con la función valor absoluto de x, ¿cierto? Y que habíamos visto que esta función sí era continua en el 0, pero vimos que no era derivable. Así, entonces, como regla de derivación, ya habíamos establecido una lista de derivadas para emplear en el cálculo de derivadas, ¿cierto? A través de propiedades. Entonces, la primera de ellas es que la derivada de una constante es 0. Esto ya las probamos hace ratito. También vimos que la regla del múltiplo constante, es decir, C es una constante, F es una función que sabemos que ya es derivable. Entonces la derivada del producto entre una constante por una función derivable simplemente es la constante por la derivada de la función. También teníamos la regla de la potencia. En el caso general, entonces, si uno deriva x o deriva x cuadrado, deriva x a la n, para cualquier n real, tenemos que la derivada de x a la n es a n por x elevado a n menos 1. Lo que nosotros decíamos que el exponente baja, ¿cierto? Multiplica y le resto 1 al exponente actual. Entonces, esto funcionaba para cualquier n real, ¿cierto? Es decir, podía ser fracción, podía ser negativo, no había problemas con eso. Entonces, de aquí sale rápidamente que si n es 1, ¿cierto? La derivada de x nos queda 1. También vimos la regla de la suma, que si consideramos f y g dos funciones derivables, entonces la derivada de la suma de dos funciones es la suma de la derivada de cada función. Esto ocurría también para la diferencia. Sin embargo, vimos que la regla del producto no era como intuitivamente se podría pensar. Vimos que si consideramos f y g dos funciones derivables, entonces la derivada del producto entre estas dos funciones es la primera función sin derivar. Vamos a poner aquí con el láser. Entonces, f es la primera, g es la segunda. Piénsalo de esa forma. Entonces, si yo quiero derivar el producto entre dos funciones, la primera función no la derivo, y sí derivo la segunda, más, esta vez, la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Ahí hicimos algunos ejemplos también. Y también probamos la regla del cociente, que si queríamos derivar el cociente entre dos funciones, esta derivada estaba determinada por bueno, otro cociente. En el numerador lo que teníamos, entonces pensando que f es, vamos a decir como f, vamos a llamar como numerador la función del numerador y como denominador la función del denominador, ¿ya? Entonces, en el numerador de la derivada estaba la función del denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador y todo esto dividido el denominador al cuadrado. Entonces, acá, cuando uno se aprende la fórmula, o cuando uno no se termina bien de aprender la fórmula, ¿cierto? Como hay un signo menos, uno no se puede equivocar. Por ejemplo, la regla del producto, si uno primero deriva f o primero deriva g, da lo mismo, porque hay una suma, ¿cierto? Y si cambiamos esto acá, conmuta, no hay ningún problema. Sin embargo, acá tenemos un signo menos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la que se deriva primero o cuál es la que no se deriva primero? Entonces, siempre uno parte con el denominador sin derivar, ¿ya? Para no confundirse, ¿cierto? O si no te va a quedar al revés. Si le queda al revés, en el fondo te quedaría menos la derivada de f compuesto f. Solo como observación. Eh, Habíamos también determinado algunas funciones importantes. Habíamos determinado la derivada de la función exponencial y probamos, ¿cierto?, que la derivada de ella era ella misma. También había que considerar que para la prueba de esto, vimos la definición de la exponencial o del número de Euler a través de límites, ¿cierto? Que esto lo definimos cuando estudiamos límites. Y dijimos que la exponencial era el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a 1 sobre x.
Y de igual forma, con la sustitución correspondiente, esto es equivalente al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n, todo elevado a n. Entonces, lo que nos queda ahora ver son las derivaciones logarítmicas y las trigonométricas que hemos visto. Hemos visto la mitad, me parece. Vimos el seno, el coseno quedó como propuesta, y la tangente, ¿cierto? Que salía directamente aplicando la regla del cociente. Entonces, para practicar un poquito antes, entrar en calor, ¿cierto? Vamos a aplicar la regla del cociente para ver unos ejemplos. Entonces vamos a considerar la función f igual a la secante de x y todo dividido 1 más tangente de x. Entonces lo que queremos hacer es hallar la derivada. Entonces vamos a hallar la derivada. Entonces en este caso, vemos, tenemos un cociente. Entonces por regla del cociente tenemos. Entonces vamos a colocar la derivada respecto de x, de f de x, es. Entonces aquí, como sabemos que la regla del cociente nos da un cociente, nos va a dar una cuestión enorme. Vamos a no saltarnos pasos, ¿ya? Esta vez voy a hacer todo el esfuerzo de no saltarme pasos la primera vez, con el objetivo de bueno, no perderse nomás, ¿cierto? Ya, pero para aquí me surge una duda. Que la última clase vimos las funciones trigonométricas, ¿cierto? Vimos estas tres, ¿cierto? Vimos estas tres, y de estas tres mencionamos algunas cosas, pero no las hemos enunciado, ¿cierto? Entonces igual sería como pisarnos la cola, me estoy dando cuenta si veo el ejemplo primero. Dejamos los ejemplos para después, entonces. Porque vamos a aplicar la derivada de la secante, por ejemplo, y todavía no hemos demostrado cuál es, ¿cierto? Eso es un poco extraño. No me tinca mucho cómo suena eso. Así que primero vamos a demostrar las que nos faltan. Ya, vamos a pasar a los ejemplos después de mostrar las derivadas que corresponden, porque si no vamos a aplicar la derivada que no sabemos derivar. Eso es muy raro, ¿no? Y entonces vamos a probar todas las que nos van quedando. Entonces, derivadas de las funciones trigonométricas. Bien, ya probamos, ¿cierto? Que la derivada del seno era coseno. También vimos que la derivada de coseno era menos seno. Y para la derivada de la tangente habíamos enunciado simplemente, ¿cierto? O en realidad, claro, lo habíamos hecho, pero digamos no grabado, así que no cuenta. Y entonces, recordemos que para terminar la función tangente, íbamos a pensar nuevamente en la entidad en la que tangente de x es equivalente a seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? Entonces podemos reescribir la derivada como la derivada respecto de x de el cociente, ¿cierto? Entre seno de x y coseno de x. Por lo tanto, lo que queremos hacer aquí es determinar la derivada de un cociente. Entonces, aquí, aplicando la regla del cociente,
sea, a cualquiera se podría preguntar, eh, ¿por qué la del seno y la del coseno la demostramos a través de la definición de límite, ¿cierto? Mientras que esta no. Bueno, recordaríamos que de la misma forma como en, bueno, el límite, justamente, o en continuidad, de hecho, tal para la derivada, ¿cierto? Uno puede hacer las cosas por definición, que muchas veces es más extenso, es más largo, un poco más complejo, y uno llega a un resultado que, aplicando propiedades como álgebra, de límites, por ejemplo, etcétera, que esto siempre las cosas serían mucho más rápido porque uno utiliza las propiedades cuando ya las demostró, ya las va usando respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando queremos hallar la derivada de una función y lo queremos hacer por definiciones, porque no nos quedan muchos más recursos todavía, ¿cierto? Ahora que ya tenemos más recursos, podemos empezar a utilizar álgebra de derivadas y nos simplifica los cálculos mucho. ¿Ya? Entonces, es la principal razón por la cual de repente vamos a utilizar álgebra de límites cuando es posible hacerlo, ¿ya? Como en este caso, o perdón, de derivadas, como en este caso. Bien, entonces, como expresamos la tangente como este cociente entre seno y coseno, vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces vamos a repetir esto. Simplemente y entonces nos va a quedar un cociente bastante grande. Sabemos que siempre el denominador va a ser el denominador al cuadrado, ¿cierto? Entonces coseno cuadrado de x. Y recordemos que en el numerador iba a ser una resta. Siempre era el denominador sin derivar, coseno de x, por la derivada del numerador. Entonces en este caso tenemos la derivada respecto de x de seno de x. Entonces ahí estoy multiplicando todo eso. Menos, y ahora era al revés, ¿cierto? El numerador sin derivar, seno de x, por la derivada del denominador. Derivada respecto de x de coseno de x. Bien, sabemos que la derivada de seno, bueno, podemos mirar aquí antes, ¿cierto? La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí tenemos coseno por coseno, coseno por coseno, coseno cuadrado de x, menos, tenemos seno por menos seno, entonces esto va a ser más seno cuadrado de x, ¿cierto? Y denominador tenemos coseno cuadrado de x. Bueno, vamos a recortar la fracción. Bueno, aquí aprovechamos esta identidad trigonométrica, ¿cierto? Sabemos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1, por lo tanto, nuestro resultado es equivalente a 1 sobre coseno cuadrado de x, y esto es equivalente a la secante, ¿cierto? Cuadrada de x. Recordemos que, por definición, ¿cierto? La secante de x es 1 sobre coseno de x. Para recordar, ¿cierto? Ya, entonces hemos determinado la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Muy bien. Entonces ahora sí nos quedan las inversas. Y vamos a comenzar justamente con la secante. Entonces ahora queremos ver la derivada respecto de x de la secante de x. Sabemos que podemos escribir la secante nuevamente como su inversa, ¿cierto? Como lo tenemos acá. Entonces la derivada de secante es lo mismo que la derivada de 1 sobre coseno de x. Y aquí vamos a aplicar la regla del cociente. Entonces podemos colocarla por aquí, ¿cierto? Aplicando regla del cociente. Ya, ¿qué nos va a quedar entonces acá?
sabemos que el denominador siempre va a ser el denominador al cuadrado. Entonces va a ser coseno al cuadrado de x, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo nos va a quedar acá? Recordemos, la regla del cociente nos decía que primero era el denominador sin derivar, coseno de x, por la derivada del numerador, menos, al revés, ¿cierto? El numerador sin derivar 1 por la derivada del denominador. Vamos a dejar todo esto en un paréntesis. Aquí igual. Ya, entonces, la derivada de 1, recordemos que si 1 es constante, la derivada de la constante es 0, ¿cierto? Por tanto, esto es 0 menos, digamos la de acá es 0, ¿cierto? 0 por cualquier cosa es 0, así que nos da 0. Menos, y 1 por cualquier cosa nos da cualquier cosa. Entonces, simplemente nos va a quedar la derivada de coseno. Y que ya sabemos que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, podemos notar aquí que lo que nos va a quedar simplemente es seno de x, ¿cierto? En el numerador. Muy bien. Sin embargo, el coseno cuadrado, sabemos que coseno cuadrado de x es coseno por coseno, ¿cierto? Entonces podemos separar esta fracción de la forma seno sobre coseno. Esto lo podemos mirar de esta forma. Por 1 sobre coseno, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con que la primera expresión es equivalente a la tangente. Entonces esto es la tangente de x por 1 sobre coseno, y que sabemos que 1 sobre coseno es la secante. Entonces esto es secante de x. Es decir, esto es un poco raro, ¿cierto? Generalmente uno espera que cambie un poco la cosa. Bueno, ya nos dimos cuenta con la derivada de la exponencial que no siempre la intuición está cerca. Entonces, la derivada de la secante es secante por tangente, o tangente por secante. Generalmente se escribe secante por tangente, pero da igual. Bien. Muy bien. Pensé que había alguna otra. Bien, chicos, entonces, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Van siguiendo la regla del cociente? Al menos las aplicaciones que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Parece bastante sencillo de seguir. Y de hecho creo que me parece que son mejor aún que hayamos comenzado con los ejemplos, porque que el ejemplo quizá era un poquito más largo. Secante vimos. ¿Cómo numerar secante? 5. Y entonces nos queda la inversa del seno, multiplicativa, ¿cierto? Entonces vamos a derivar ahora la cosecante de x. Ya. Vamos a escribirla así. Y vamos a poner aquí igual. La cosecante, ¿ya? Y recordamos que la cosecante de x es la inversa multiplicativa del seno de x. Ya, entonces, de la misma forma que lo hicimos con la anterior, derivar la cosecante va a ser equivalente a derivar 1 sobre seno de x. Por lo tanto, se va a poder aplicar nuevamente la regla del cociente. Entonces, aquí para no volver a escribir eso, nos vamos a llevar todo esto. Ya. Ya, entonces vamos a aplicar aquí la regla del cociente no. Recordemos que el denominador siempre da el mismo denominador al cuadrado. Entonces nos queda primero el denominador sin derivar. Esta la hacemos saltando el paso sin saltando el paso. ¿Qué me dice? Saltando pasos, pero no muy grandes, quizá. Ya, ¿Existe esa gracias. opción? Sí, por supuesto. Gracias, Simón. De hecho, claro, me voy a estar en saltar los pasos y cualquiera que se perdió tiene que avisar y entonces lo reescribimos sin saltarnos ese paso, ¿vale? A veces es, ya no hemos,
ya nos podemos saltar el primer paso, digo nomás, porque si se dan cuenta, con saltarme el primer paso es escribir esto y pasar el tiro a la de acá. Eso es nomás. Porque, por ejemplo, ahora sí, aquí, no me muevo más para que no se pierda. Entonces, ahora sí. Entonces recordemos que era el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Sabemos que la derivada de 1 es 0, entonces ya al tiro el primero es 0. ¿Cierto? El primero es 0. Menos. Y el segundo era el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de seno es coseno, ¿cierto? Entonces nos queda coseno. Y le borramos el 0, ¿cierto? Y listo. Entonces nos queda menos coseno sobre seno de x. ¿Qué sucede con esto? Nos quedó algo parecido a lo anterior, ¿cierto? Entonces también vamos a Profe, reemplazarlo. ¿Sí, Simón? ¿O no sé quién es? yo Vicente. ¿Vicente? Eso del seno cuadrado se puede reescribir como uno menos coseno cuadrado, ¿verdad? El El seno, del dominador. el del Sí, el seno. del dominador. Sí. Pero aquí mismo abajo, Sí, ahí abajo. Ahí mismo. no te entiendo. A Bueno, ver, escribir el seno como. el seno cuadrado como uno menos coseno cuadrado. Bueno, Ah, por ya la entiendo. Tienes propiedad. razón. Sí, claro. Sí, es posible hacer. Sin embargo, eh, como está en el denominador, no nos va a permitir separar en suma o en algo. Ah, ya. Así que en ese caso, generalmente aquí lo que se hace es, igual que el anterior, separar por el producto. Entonces, al separar por el producto, uno va a tener menos coseno de x sobre seno de x. Vamos a cortar este pedacito ahí. Por, ¿cierto? 1 sobre seno de x. Lo mismo que se hizo antes. De hecho, este menos, uno lo puede sacar y poner adelante, ¿cierto? Como que estuviera menos 1 multiplicando todo. Entonces, ¿qué es lo que uno va a tener? Menos, lo que tenemos acá, si se dan cuenta, la tangente, pero está al revés, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el al revés de la tangente? La cotangente. Entonces, recordemos que la cotangente es 1 sobre tangente. Entonces, si esto, o mejor dicho, de aquí mismo, podemos seguir que si la tangente es seno sobre coseno, de hecho aquí está, vamos a ver, si la tan de aquí es esa cosa, entonces la cotangente es al revés. Claro, porque eso de acá, tú lo escribes acá abajito y te das cuenta que el denominador entonces pasa hacia arriba y te va a quedar coseno sobre seno. Entonces esto es cotangente y esto era la cosecante, ¿cierto? Entonces nuevamente nos queda que la derivada de la cosecante es menos cotangente por cosecante. No nos saltamos como ningún paso en realidad. Sí, no, en realidad, o sea, el de acá, el de escribir, el de reescribir Sí, el cociente, como la regla del cociente enterita, eso sí, ese era sí, como ese fue el único. un poco saltarse el paso. Y nos queda entonces la Pero en cotangente. realidad fue aplicar el teorema, ¿no? Más que nada, Sí, pero en realidad eso, ¿no? No hubo, Estaba bien. no hubo nada raro de por medio. Sé que además no había nada mucho que explicar, así que Claro, no hay eso es problema cierto. justificar. Bueno, entonces nos queda solo la última inversa de todas, que era la cotangente. Entonces vamos a ver ahora la derivada de la cotangente de x. Entonces, nuevamente, esta cosa la vamos a escribir como el cociente coseno de x sobre seno de x y aplicar la regla del cociente. Entonces, nuevamente aquí nos vamos a saltar ese paso. Ya, el denominador siempre el denominador al cuadrado. Entonces, Profe Diego entró tarde. ¿Puede mostrar un segundo como arriba al inicio de esta pregunta la fórmula? O sea, ¿cómo se llama esto? Ah, la propiedad que estamos viendo de la derivada. la del cociente, Sí, para que entienda.
Eso estamos haciendo. Ah, no. No, era justo lo que había. Sí, eso. También sirve. Esa. Ya, entonces, bueno, para todos también les puede servir. ¿Cierto? Por si es que alguien se marea un poco. Recordemos que lo último que habíamos visto en la última clase era que para calcular el producto, la derivada entre un producto de dos funciones, corría esta regla. Y para calcular la derivada de un cociente de dos funciones, corría esta regla, que es la que estamos aplicando ahora. ¿Ya? Entonces recordemos que para eso, bueno, se seguía que había aquí un algoritmo en el numerador y el denominador era la misma función del denominador al cuadrado, ¿cierto? En el fondo, básicamente era ese el algoritmo. Y estábamos demostrando las funciones trigonométricas y sus trigonométricas inversas, o sea, digo, inversas multiplicativo de las trigonométricas, no como función inversa, corrijo esa parte, que la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de la tangente hemos probado que es secante cuadrado de x. También probamos que la derivada de la secante de x, donde la secante es 1 sobre coseno, la derivada de la secante es tangente por secante, o secante por tangente, que es lo mismo. También vimos que la derivada de la cosecante de x, donde la cosecante es 1 sobre seno de x, la derivada entonces de la cosecante es menos cotangente por cosecante. Y nos quedaba ver entonces la inversa multiplicativa de la tangente, que es la cotangente, que significa 1 sobre tangente, ¿cierto? Y también lo estamos probando por la regla del cociente. Entonces, como la cotangente es equivalente a el cociente entre coseno y seno, aplicamos la regla del cociente justamente en este cociente. Entonces, recordemos que la regla nos decía que el denominador era el denominador al cuadrado. En el numerador, el algoritmo era el denominador sin derivar, seno de x, multiplicando a la derivada del numerador. Ya sabemos que derivar coseno nos da menos seno, ¿cierto? Entonces esto es por menos seno, menos, y aquí era al revés, es decir, el numerador sin derivar, coseno de x, por la derivada del denominador. Sabemos también que la derivada de seno es coseno. No le pongo paréntesis aquí porque no tiene signo menos. Y entonces ahora agrupamos todo eso y vemos que se puede hacer. Acá tenemos menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x y todo esto dividido seno cuadrado de x. Bueno, como notamos que los dos son negativos en el numerador, podemos factorizar por menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a sacarle el menos para afuera. Vamos a dejar el menos afuera y nos va a quedar positivo, ¿cierto? Entonces esto ya todos lo conocen, ¿no? Esta identidad, todos saben que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. Entonces esto es menos 1, ¿cierto? Por seno cuadrado de x. Además sabemos que 1 sobre seno es la cosecante, ¿cierto? Por lo tanto esto es la menos, o menos, la cosecante cuadrada de x. ¿Cierto? Aquí nuevamente pensando en que la cosecante de x significa 1 sobre seno de x. Por lo tanto, si estamos diciendo que es cuadrado, es porque es cuadrado, ¿cierto? Bien, entonces así ya podemos completar nuestra clasificación de la derivada de funciones trigonométricas. Esta era la cotangente. Nuestra bonita lista con todas las derivadas. Así que, exacto, eso nos permite sacar muchos ejercicios. Bueno, nos faltan las exponenciales y esas cosas. ¿Cuáles son todas las que ya llevamos de momento? No la trigonométrica, porque eso ya la hicimos todas, pero las de antes como de segundo grado y cosas así. ¿Cuáles Claro, son todas? todas esas, po, todas las que estaban incluidas en el teorema de continuidad finalmente, ¿no? O sea, vimos esas, vimos las de las raíces, la de la Sí, potencia, bueno, las sumas, las cocientes, sí, producto, brigada, todo eso. la exponencial la vimos, esa nos falta, la de la logarítmica, esas vienen ahora, y todas estas, que ya las Las acabamos de hacemos probar. ahora.
Y nos quedaría después la regla de la cadena, que es para la compuesta entre dos funciones. Entonces ahora vamos a acercarnos, o centrarnos, mejor dicho, en las logarítmicas y exponenciales. Aunque a pesar de que la exponencial ya la vimos, pero nos falta ver la exponencial general. Entonces vamos a decir derivadas. De hecho, esta cosa no sé por qué sigo escribiendo así. Entonces, de funciones logarítmicas. Uno. Ya, entonces, para estas no vamos a tener mucho recurso, así que al menos la de la logarítmica me parece que hay que hacerla por el camino súper carretero. Por aquí está. Igual como hicimos la de la derivada de seno, ¿se acuerdan? Que estuvo más o menos fondo. Y entonces esto es que la derivada respecto de x del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y entonces vamos a verificar que así es. Y para esto, lamentablemente, como decía, tenemos que utilizar la definición a través del límite. Y aquí no hay mucho recurso que hacer. Entonces, bueno, no hay nada más que esperar. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x, recordemos que por definición, esto es el límite cuando h tiende a 0. Uy. Ahí sí. De la función evaluada en x más h, es decir, logaritmo natural de x más h, menos logaritmo natural de x, todo sobre h. Entonces, tenemos este h de acá, que lo vamos a separar como un producto esta cosa, ¿no? Vamos a decir que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por el logaritmo natural de x más h menos el logaritmo natural de x. Entonces aquí vamos a utilizar propiedades de logaritmo y aquí también. Entonces el límite cuando h tiende a 0. Entonces recordemos que las propiedades del logaritmo nos decían que la suma del logaritmo era el producto en los argumentos, ¿cierto? Y la resta era el cociente entre los argumentos. Ya, entonces lo del paréntesis lo podemos expresar como el logaritmo, el cociente entre los argumentos. Entonces el numerador es el primero, x más h, y el denominador es el que se resta. Ya, ahora le quito el paréntesis porque sabemos que eso corresponde al paréntesis de arriba. ¿Ya? Y lo anterior, ¿cierto? Que es 1 sobre h. Sin embargo, para este 1 sobre h hay que hacer un arreglo, como ya lo estamos haciendo últimamente. Entonces tenemos, ¿cierto? Aquí 1 sobre h, y lo que vamos a hacer es multiplicar por, vamos a añadirle un término ahí invisible, que es h sobre x por x sobre h, ¿cierto? Es decir, por 1, si se dan cuenta. Rara esta cosa, pero bueno, ya sabemos que así sucede. Es como una película donde no sabes a dónde va a llevar. Claro, exactamente. Se añade un término ahí, pero ese término obviamente no se añade al azar, ¿cierto? Ya, entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Ya, entonces, los dos primeros términos, si nos damos cuenta, podemos aquí simplificar h, ¿cierto? Entonces nos vamos a quedar 1 sobre x, vamos a quedarnos con ese término, 1 sobre x, y este de acá, vamos a dejarlo igual, ya, vamos a ir al siguiente paso, ese término mejor para no confundir. Entonces el x sobre h se quedó por logaritmo natural
de x más h sobre x. Ya. Vamos a ir al siguiente paso, voy a copiar todo. Entonces, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer aquí es simplemente utilizar las propiedades de los logaritmos. Y la propiedad del logaritmo, recordemos que esta cosa nos decía que logaritmo natural de x es logaritmo natural de x elevado a, ¿cierto? Entonces, este término de acá va a quedar como exponente. ¿Puede El x cambiar sobre el a de más a la derecha? Que aparece un 2 elevado cierto. para que no se confundan cuando revean Ahí volvió a quedar feo. ahí quedó. Ahí sí. Me parece A. Para no confundirnos, digo nomás. Estoy de acuerdo. Bien, entonces, así nos queda esta cosa. El 1 sobre x, nos damos cuenta que no tiene un h. Entonces, como no tiene un h y estamos aplicando el límite cuando h tiende a 0, esto pasa a ser una constante. Por lo tanto, lo podemos sacar afuera, ¿cierto? Entonces nos tenemos 1 sobre x por, o factor, ¿cierto? Del límite cuando h tiende a 0 de toda esta otra cosa. De toda esta cosa. Bien, sabemos que con el logaritmo natural, ahí tenemos tema de continuidad, ¿cierto? En todo su dominio y todo eso. Entonces, ¿qué pasaba con el límite en estos casos? Podía entrar al argumento, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que estar equivalente con 1 sobre x por, entonces, logaritmo natural, ahora ingresó el límite al argumento, límite cuando h tiende a 0. Entonces, veamos esta cosa acá. Vamos a reescribir este término. X más h sobre x, lo podemos separar con la suma, ¿cierto? Como x sobre x más h sobre x. Entonces, x sobre x se simplifica y me queda 1, ¿cierto? Entonces, esto es 1 más h sobre x. Está elevado a x sobre h. Ahí sí. Bien. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Digamos con esta cosa. Entonces, aquí recordemos al ladito. Vamos a mover esto un poquito. Y vamos a recordar que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x elevado a x es Euler, ¿cierto? O bien con un cambio de sustitución en este caso. ¿Cuál sería la sustitución para h? Si h es igual a... O sea, en realidad si u, por ejemplo, vamos a recordar aquí. ¿Cuál era el otro caso? Era que si el límite cuando x tiende a 0, de 1 más x elevado a 1 sobre x también era el Euler, ¿cierto? Ya. Entonces, en nuestro caso, acá, si uno considera un cambio de sustitución, nuestro cambio de variable o sustitución, uno toma cualquier letra, supongamos u, ¿cierto? Entonces digamos sea u igual a, vamos a tomar h sobre x. Entonces si u es h sobre x, nos damos cuenta que x sobre h, que es lo mismo del revés, ¿cierto? Va a ser 1 sobre u. Además, si h tiende a 0, entonces u también tiende a 0, ¿cierto? Porque si h tiende a 0, me va a quedar que u es igual a 0 sobre x, que también es 0. Entonces aquí adentro vamos a poder hacer un cambio de variable. Y esto nos va a quedar 1 sobre x por el logaritmo natural de el límite cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a 1 sobre u.
Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que está acá es lo mismo, solo que en vez de x tiene u. Por lo tanto, esto es el número de Euler. Es decir, esto es 1 sobre x por logaritmo natural de la exponencial. Sabemos que esta cosa también es 1. Por lo tanto, nuestro resultado es 1 sobre x. Es decir, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Estuvo todo el rato ahí. Estuvo Tan, todo el rato. tan cerca, pero tan lejos. Exactamente, estuvo muy cerca, pero faltaba el detalle. Ya, entonces Sí. tenemos la primera de los logaritmos naturales y con esa probablemente vamos a poder hacer el resto. Una pregunta, profe, ¿Sí? que usted siempre dice después de las demostraciones así que son más largas, que uno como que se acostumbra a ir viendo las cosas. Ujú, Cuando usted puso lo que valía a 1 y para multiplicarlo que era como h sobre x y ujú, x sobre ujú, h, ujú. ¿eso es común? O sea, como algo que se No, no. repite. No. No, generalmente esas cosas ocurren en ejercicio, no en ejercicio en realidad, ocurren en demostraciones la mayoría de las veces. Demostraciones. Exactamente, en propiedades generales. En un ejercicio muchas veces no se pide que a alguien en 5 minutos, digamos, se le ocurra de la nada añadir y sumar y restarle un mismo término que sirve para que todo sale bien. Sí, que como que sea Generalmente eso, difícil. sí, no, generalmente son una propiedad y a pesar de que en una propiedad nosotros, ¿cierto? En 5 minutos podemos demostrar una propiedad, hay que recordar que probablemente la primera vez al que se le ocurrió por primera vez esta propiedad se tiene que haber demorado su buen tiempo en no ocurrirse esa cosa. Y a través de los años, digamos que se ha ido mejorando la forma, entre comillas mejorando, para que sea más simple la forma de entenderlo, pero sí, claro, es una propiedad, justamente. Ya. El, Estuvo buena. el sumar y restar esos términos fantasmas siempre es Es que preocupante. siempre sorprende porque es como ya, ahora, ¿qué haces? Suerte. Exactamente, como que generalmente no son un paso que a alguien se le ocurriría intuitivamente. Y entonces vimos el logaritmo natural, que recordemos que es el logaritmo de base E. Entonces ahora vamos a ver la derivada de el logaritmo de una base B arbitraria, ¿cierto? De x. Y entonces para el logaritmo de la base B, o logaritmo de x en base B, vamos a pensar en propiedades de logaritmos. Recordemos que había una propiedad esta que nos decía cambio de base, ¿cierto? Y nos decía que el logaritmo de x en base b es igual al logaritmo en otra base que uno elige de x, cociente el logaritmo de la misma base que uno eligió para el numerador de b. Entonces, esas bases que uno elige puede ser la base 10, ¿cierto? Cuando uno calcula el logaritmo porque es como la más fácil. O también puede utilizar la base de e, lo que me transformaría el logaritmo en logaritmo natural. Nosotros vamos a hacer ese segundo caso. Entonces vamos a utilizar aquí esa propiedad del logaritmo. Aquí, por si alguien se pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Pasó propiedad de log. Entonces, cambio de base. Entonces, nos decía que si tengo el log de A y de B en base A, esto es el log de B sobre el log de A. Y la base de acá, no sé, pues C. Ese C puede ser a gusto. Y entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar esa propiedad. Vamos a decir que es log de X, log de B. Oh, qué horrible esa cosa. Y vamos a utilizar base E. ¿Por qué base E? Porque ya calculamos el logaritmo natural. Entonces, para aprovechar, ¿cierto?, lo que ya sabemos. Entonces, esto es equivalente a logaritmo natural de X, ¿cierto? Logaritmo natural de B. Horrible de nuevo. Ya, entonces tenemos nuevamente regla del cociente. Y como para la regla del cociente están todos unos expertos, ¿o no? Cri, cri. A ver. Era dividido al cuadrado. Ya, ya, pero la primera pregunta, ¿corresponde hacer la regla del cociente? Veamos.
tienen X todas las cosas, vamos a derivar respecto a X este cociente. Entonces ahí lo que No hay X abajo. el más observador, exactamente, el más observador, el primero que tiene que haber pensado es eso. Pero profesor, el denominador, la función del denominador no tiene X, entonces no, si la derivo respecto a X es constante. Eso facilitaría mucho las cosas porque nos permite decir que como esto es constante, sale para afuera. Entonces nos va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de b por la derivada del logaritmo natural de x. Y esta de acá ya la sabemos. Es simplemente 1 sobre x. Entonces tenemos 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de b. Y listo. Me asustó por un momento antes con la derivada. Sí, no, si era la regla Creo que sí, consciente, derivada. quizás qué cosa hubiera terminado. Bueno, muy bien. Entonces tenemos ahí las dos logarítmicas. El tercer caso, entonces sería la exponencial, pero ya también ya la vimos, ¿cierto? Que quedó de tarea en algún momento y después la resolvimos. Que la derivada de la exponencial era ella misma. Entonces ahora nos queda el otro caso, cuando no es base e, sino que es cuando es base una constante. Entonces, en este caso sería la derivada respecto a x de, por ejemplo, un b elevado a x. Entonces, para esto tenemos que utilizar definición nuevamente. Entonces, la definición nos decía que la derivada de la límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, en este caso es b elevado entonces a x más h, menos b elevado a x y todo sobre h. Entonces, utilizando propiedades, aquí podemos factorizar, ¿cierto? Factorizar por... Bueno, aquí propiedades de potencia, recordemos dos cosas, ¿cierto? Ustedes me habían acordado la otra vez que cuando yo tengo que multiplicar dos potencias que tienen igual base, los exponentes se sumaban, ¿cierto? Por lo tanto, si aplicamos la misma propiedad, pero al revés, diríamos que si tenemos b, cuyo exponente es una suma, podemos separar entonces como el producto de b elevado a x por b elevado a h, ¿cierto? Por lo tanto, nos damos cuenta que tenemos factor común b elevado a x. Así que vamos a factorizar por ese término común en el numerador. Entonces tenemos límite cuando h tiende a 0. Entonces el término común aquí era b elevado a x. Entonces si b elevado a x lo multiplico por b elevado a h, tengo el primer término. Y si lo multiplico por 1, tengo el segundo término, ¿cierto? Todo esto sobre h. Muy bien. Nuevamente, pensando en lo anterior, b a la x no depende de h, por lo tanto pasa a ser una constante. Esto puede salir hacia afuera. Acá tengo b a la x por el resto, que sería el límite cuando h tiende a 0 de b a la h menos 1 sobre h. Bueno, y esto es algo conocido igual, ¿cierto? Porque me parece que ya lo hemos resuelto, ¿no? No, no, estoy mintiendo. Se parecía mucho. Cuando vimos la del seno, creo que había una cosa parecida, pero creo que era otra cosa que en vez de eso. Ya, entonces nos queda verificar este término. Vamos a marcarlo aquí de amarillito, ¿cierto? Porque es lo que vamos a hacer por separado. Vamos a poner estrellita, entonces aquí estrellita, vamos a calcular solo estrellita esta vez. Entonces para este término vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir, sea u, no se ocurren más letras, ¿cierto? El numerador de esta expresión. Entonces, si queremos despejar h, ¿cómo me despejaría en h? Vamos a dejar ahí el abierto hasta que me pueda alguien responder eso. Si quiero despejar h ahora entonces. Dejar h igual todo al otro lado. Con el logaritmo, ¿no? Claro. El último paso sería aplicar el logaritmo.
Sí, para el elevado, digo. Claro, También. primero uno suma 1, ¿cierto? Para sacarle el menos 1. Sumo 1 para que pase para allá el 1. Y después ahí aplicaría el logaritmo natural. No, no logaritmo natural en realidad. Logaritmo en base de. Para que se vaya al b, ¿cierto? Claro. Y entonces, bueno, vamos a rayarlo así y después vamos a colocar inmediatamente la solución. Perdón. Entonces, para rayarlo, pensando en eso, si tengo u igual a b a la h menos 1 y queremos despejar, entonces sumamos 1. Ahora aplicamos el logaritmo dale con natural. Si la base de acá es b, tengo que aplicar el logaritmo en base b para que se me cancelen. Entonces me queda el logaritmo en base b de u más 1 igual al logaritmo en base b de b a la h. Entonces recordemos que esta cosa me queda solo h. Digamos que por propiedad aquí, digamos que en realidad lo que ocurre aquí es que este exponente pasa para adelante, ¿cierto? Por la misma propiedad que les había dicho antes. Entonces esto de acá es 1, entonces nos queda h. Ya no es que quede el exponente 1 elevado a h, digamos. Y entonces h es justamente el logaritmo en base b de esa cosa. Y entonces ahí como ya lo tenemos. Sinceramente dije logaritmo porque me acordaba que así se sacaba, pero ni idea cómo. Pero Claro, sirvió. la inversa de la exponencial es el logaritmo. Eso es lo Sí, único que... hasta ahí llegué, hasta ahí Sí, llegué. pero eso es lo único que tienen que saber. El resto lo pueden mirar, ¿cierto? Para recordar la propiedad y ahí les va a salir. Pero hay que saber dónde buscar. Eso es lo importante. Entonces, h era logaritmo en base b de u más 1. Ay, ¿por qué se vaya todo? Ya. Y entonces, tenemos eso. Y ahora, recordemos que tenemos que cambiar el parámetro del límite, ¿cierto? Porque nuestro límite era cuando h tiende a 0. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con u? Entonces, como h tiende a 0, bueno, vamos a poner nuevamente flechita aquí, como que si h tiende a 0, ¿qué implica? Si h tiende a 0, lo vemos acá, si h tiende a 0, me va a quedar que u va a tender a b elevado a 0, eso es 1, y 1 menos 1 es 0. Entonces u también tiende a 0. Bueno, eso es maravilloso. Y nuevamente aquí, si alguien se pierde en este paso, podemos escribirlo nuevamente aquí con rojo y después borrarlo para ver. Entonces, si h tiende a 0, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace es que uno analizaría esto, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde tiende u? Uno reemplaza h, si h se acerca a 0, entonces me quedaría b elevado a 0 menos 1. Sí, B a ya potencia, cero, esto es entonces. 1 menos 1, y eso es 0, ¿cierto? Entonces, en resumen, u también tiende a 0. Ya, entonces ahora podemos reescribir nuestro límite. Esto será el fin de haber hecho todo esto en realidad. Vamos a reescribir entonces la derivada de... Ay, ya ni me acuerdo. B de la x, perdón. Igual. Ya, aquí voy a aprovechar de hacer una observación entonces para cuando ustedes reescriban soluciones en las pruebas, etcétera. Si se dan cuenta, ¿cierto? Cuando escribimos esta cosa es siempre muy ordenadito, o al menos trato de hacerlo, excepto cuando no me queda espacio al final de la página. Uno pone esta cosa, igualdad. O sigo siempre hacia el lado, o sigo siempre hacia abajo, pero no, uno no va como así escalando, ¿cierto? Claro, nuevamente menciono que lo he hecho cuando no me queda espacio en la hoja, al final. Cuando uno se le acaba el espacio a la derecha en una hoja, uno tiene que seguir como en la siguiente línea. Así se podría hacer. Como Claro, eso también una línea tras otra. podría pasar, aunque en realidad uno debería solo sacar otra hoja y seguir nomás. En realidad eso es lo que uno debería hacer. Ya. Entonces ya uno sigue hacia Que abajo, que ¿cierto? se ve feo. Repitiendo Se la ve tan- igualdad, ¿cierto? Y toda la cosita. Ya, aquí escribí algo. Y luego yo volví a escribir esto, en vez de solo empezar con la igualdad. Entonces ahí es importante también. Esto es igual a todo esto. Hacia abajo. En el fondo lo que quiere decir esto, según lógica, algo súper sencillo para cualquiera que lo esté pensando en realidad. Esto es igual al primer paso, esto también es igual al segundo, esto es también igual al tercero, ¿cierto? Y así. Ya, entonces acá hay que volver a escribir esto. En el último paso que quede, ¿ya? Para ahí continuar. Si yo colocaría solo la igualdad, esto se puede malinterpretar con que ya esto es igual, pero ¿de qué? De la igualdad de acá, de la igualdad de acá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces,
Cuando uno continúa, es por eso que el orden, ¿cierto? Muchas veces tiene que ser ahí relacionado con la lógica. Sí, cuando uno escribe por aquí, empieza a poner cosas por acá y finalmente su solución está marcada en un cuadrito, pero por aquí en la orilla, ¿cierto? Principalmente es por esas observaciones, que no es como por un orden de distribución en la hoja, pero es por un orden de lógica en los pasos que uno hace. Entonces, si uno pone igualdad, pucha, hay dos lados de la igualdad nomás, po. Entonces, que tiene que estar a uno o al otro lado de la igualdad las cosas, ¿cierto? No, no arriba de la igualdad o abajo de la igualdad, y así. O no, de repente saltarse la igualdad y no escribirla más, ¿cierto? Y poner solo el desarrollo hacia abajo sin la igualdad, cosas por el estilo. ¿Ya? Para que vayan teniendo ojo en esas observaciones, porque dependiendo, bueno, de muchos factores, ¿cierto? De la rigurosidad en la que escribe el profesor, etcétera, pueden perder todo su puntaje por un error tan sencillo como eso. Ya en nuestro caso lo hemos omitido, hemos bajado algunas décimas, hecho algunas observaciones en algunos casos que ya me han pedido las pruebas, las pautas, o por correo me han manifestado dudas de su puntaje, y se ha aclarado de esa forma, ya para que traten de ir mejorando también en su escritura. Ya, entonces estábamos en reescribir lo de acá arriba, de amarillito, pero utilizando este cambio de variables que hicimos. Entonces esto nos quedaba b a la x, ¿cierto? Y ahora viene el cambio de variable. Entonces en el cambio de variable teníamos el límite cuando u tiende a 0, porque cambiamos por u. B a la h menos 1 es lo que llamamos u nosotros, entonces todo esto es u. El denominador es h, nuestro denominador ya lo despejamos, entonces tenemos logaritmo en base b de u más 1. Bueno, nos damos cuenta, el numerario y el denominador dependen de u, entonces no hay otra constante para poder sacar, ¿cierto? Ahora nos queda solo calcular el límite de esta cosa. Entonces. Ujú. Bueno, vamos a volver a hacer lo mismo con el cambio de base acá, en este denominador. Este denominador, nuevamente vamos a hacer el cambio de base para escribirlos como logaritmos naturales, porque lo que sí sabemos calcular es la derivada del logaritmo natural. Entonces, nuevamente aquí no sigo hacia allá, ¿cierto? Por temas de espacio y cosas por el estilo, vamos siguiendo hacia abajo. Entonces tenemos b a la x, y en este límite vamos a reescribir solo el denominador. Entonces, cambio de base nuevamente. Entonces esto nos dice que podemos coger la base que queramos, vamos a coger base e, entonces vamos a escribir como logaritmo natural de u más 1 dividido el logaritmo natural de la base, ¿cierto? De b. Entonces, esto es b a la x. Nuevamente aquí tenemos logaritmo natural de b, también lo podemos sacar, ¿cierto? Vamos a sacar todo lo que vamos a sacar. El logaritmo natural de b nuevamente no depende de u, entonces esto es constante. Entonces recordamos acá que si tenemos 1 sobre a sobre b, esto es lo mismo que b sobre a, ¿cierto? Es decir, el logaritmo natural de b puede pasar aquí al numerador. Entonces, como si lo sacamos como constante, entonces nos va a quedar el logaritmo natural de b por b a la x, ¿cierto? Escribir el puntito aquí para que se vea que es un producto. Ya. Y nos queda entonces el límite cuando u tiende a 0 de u sobre el logaritmo natural de u más 1. Y ahí vamos reduciendo esta cosa cada vez más. Ahora, este de acá ya es conocido porque cuando nosotros calculamos la de la exponencial ya lo vimos. No sé si alguien se acordará. Utilizamos exactamente el mismo para la exponencial. Esta cosa nos daba 1. No, de hecho, para no hacerlo de mismo, voy a poner eso. Ya, esto, visto al calcular la derivada respecto a x de la exponencial. Para no volver a hacer todo un desarrollo más largo de algo que ya hicimos. Entonces todo eso 1, por lo tanto la derivada de esta cosa es simplemente el logaritmo natural de b por b a la x. Y recordemos que lo que derivamos era b a la x.
Bien, entonces así, ahí ya podemos concluir nuestro formulario de estas cosas. De este tipo de funciones, estas cosas y todo este tipo de funciones. Sí, estas cosas, mira. Así que ya, ahora podemos volver a nuestro formulario y ver qué tanto hemos concluido. Y entonces, las exponenciales las tenemos. Sabemos que la exponencial es ella. El logaritmo natural la tenemos. Bueno, en este caso, un caso especial en el que se aplica la regla de la cadena, que eso es lo que viene después. La del logaritmo en base A, bueno, nosotros la probamos para base B, pero es lo mismo, ¿cierto? Que era 1 sobre el logaritmo natural de B por 1 sobre X. Las funciones trigonométricas, que también ya las hemos probado toditas. Bueno, aquí cotangente está escrito como cot, ¿cierto? Generalmente las siglas cuando están en español o en inglés cambian un poco. Bueno, seno va a sen va a cambiar por sin y cot por cot con g nomás. Y eso es lo único que va a cambiar en realidad. Entonces, ahora lo que vendría, lo que nos quedaría ver sería la regla de la cadena, que es para derivar la compuesta, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, vamos a ver los ejemplos que queríamos colocar al principio. Ahora sí que sí. Ya, ahora sí que sí, entonces, porque ya tenemos la derivada de las funciones trigonométricas, así que podemos utilizar ese conocimiento para ejercitar la regla del cociente. Entonces, como, aparte, como ya la hemos ido utilizando hartas veces, probablemente alguno que no se la sabía antes, ahora ya se la sabe. O al menos sabe cuál es el algoritmo. Y entonces, tenemos que la función es secante de x sobre 1 más tangente de x y queremos hallar la derivada de esta función. Entonces, como es un cociente entre puras funciones derivables, aplicaremos la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente nos decía que era el denominador sin derivar por la derivada del numerador. La vamos escribiendo todo o no. Y esta igual es larga, así que mejor la vamos a escribir. ¿Ya? A veces saltarse paso al tiro hace que no equivoquemos. Entonces, primero, el denominador sin derivar, 1 más tangente de x, por la derivada respecto de x del numerador, de la secante de x, menos, ahora es al revés, la secante de x, sin derivar, ¿cierto? Por la derivada del denominador, 1 más tangente de x. Entonces, bueno, vamos a poner dos paréntesis porque esto es la derivada de una suma. Entonces aquí hay que aplicar después la regla de la suma. Y el denominador es el denominador al cuadrado. 1 más tangente de x todo al cuadrado. Y ahí no me van a distribuir ahí el cuadrado al 1 y al tangente, ¿cierto? Ya, recordemos entonces en el formulario que teníamos. Vamos a utilizar este torpedo aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La derivada de la secante. La derivada de la secante es secante por tangente. Y necesitamos la derivada de la tangente, que es secante cuadrado. Oh, ¿por qué pasó? Acá. Bien. Entonces tenemos, el primero se mantiene igual, ¿cierto? Porque no se deriva. La derivada de secante, entonces vimos que era secante por tangente. Por secante de x, tangente de x. Menos la secante por, vamos a colocar en un paréntesis y vamos a derivar inmediatamente la suma. Entonces recordemos que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. La derivada de 1 es 0. Pero, Y la derivada de la tangente era secante al secante cuadrado. cuadrado. Perfecto. Y el denominador se conserva, ¿cierto? Muy bien. Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que quedaría? Distribuir o
factorizar por algún término en común. Aquí podemos factorizar inmediatamente por secante, ¿no? Si factorizamos por la secante de x, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos tangente, porque estamos pensando que si uno distribuye y después, ¿cómo quedaría esta cosa? Si uno distribuye y después se factoriza por secante, esto es como estar haciendo dos pasos a la vez. Ya, vamos a mirarlo y después lo vamos a escribir. Entonces, secante por tangente por 1 es secante por tangente. Y secante por tangente es secante por tangente cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo le saco una secante, me va a quedar tangente de x más, y luego me va a quedar tangente cuadrado, ¿cierto? De x. Bien. Y menos, porque también le factoriza por la secante, secante cuadrado. Oye, aquí me faltó el x, ¿cierto? Es como si la secante estuviera evaluado en secante y eso es falso. Ahí sí. Entonces aquí nos queda secante cuadrado de x. Ahí sí. Entonces hemos factorizado el término común secante de x para todos. Y el denominador siempre se conserva. ¿Qué más se puede hacer ahí? Identidad trigonométrica que alguien encuentre. Está presente, ¿cierto? Y recordemos que la tangente cuadrado era 1 más secante, ¿no? En el fondo esta cosa es 1. Digamos menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces tenemos secante de x, factor tangente, y esto de acá es menos 1. Factor de 1 más tangente de x, y todo esto al cuadrado. Pero no hay nada más que se pueda reducir, la verdad. Entonces, esta es nuestra derivada. Entonces, nuestra derivada de f es esa cosa. Entonces, aquí nuevamente la identidad. Entonces, recordemos que 1 más tangente cuadrado de alfa es secante cuadrado de alfa. Entonces, al revés. Secante cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de alfa es 1, ¿cierto? Por lo tanto, para que nos den menos, tiene que ser así, que es lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Ahí por si se preguntan entonces de dónde sale ese 1. Bien. Ya, entonces aplicando reglas generales, si queremos hallar la derivada de la función f, donde f está dado por la función 7x a la 5 menos 2x más seno de x. Entonces rápidamente, ¿cierto? Cualquiera aquí podría decir, sin tener que sacar lápiz ni papel, 35x elevado a 4 menos 2. Y no tengo la derivada de sin. la vimos hoy, la vimos hoy. La vimos, no se preocupe que sé que la vimos. Cos de x. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces ahora ya no queda ninguna duda por qué conviene utilizar álgebra derivada en vez de calcular la derivada a través del límite, ¿cierto? Porque justamente ahí vemos que Simón le tomó un minuto, menos de un minuto en poder responder inmediatamente esta cosa. Ya, muy bien. Sin embargo, si tenemos un producto aquí ya, probablemente la cosa no sea tan rápida como recién,
pero no deja de serlo igual. Ya, entonces, vamos a centrarnos acá en la pregunta. Ya, la Magda preguntó entonces por qué, que no entiendo por qué respondiste tan rápidamente a esta cosa. Sí. Entonces recordemos que aquí lo que utilizó fue álgebra de derivadas, porque tenemos suma y resta. Entonces, si queremos derivar esta cosa, si queremos derivar todo eso, uno puede derivar la primera menos la derivada de la segunda más la derivada de la última, ¿cierto? Como aplicarle derivada a cada una de ellas por separado. La de acá es la regla C a la F, ¿cierto? Entonces recordemos que si quiero derivar esta cosa, es lo mismo que la C sale, en este caso el 7 sale para afuera, y lo único que derivo es la función, que sería x a la quinta. Ahora, en resumen, ¿cómo se calculaba eso? Era la regla de x a la n, ¿cierto? Recordemos que el n baja y al exponente le quitamos 1. Entonces significa que el 5 multiplica el 7, por eso sale 35, y el x elevado a 5 menos 1, que es el x elevado a 4. Aquí lo mismo, el 2 se mantiene porque es constante. La derivada de x es 1, entonces 2 por 1 es 2. Y la derivada de seno es coseno. Entonces, simplemente aplicando álgebra derivada y la regla de la suma y la resta, ¿cierto? Es simplemente reemplazar. Y ahí sale directo. De hecho, en realidad no hay nada más que hacer. Y tampoco hay como otra forma más larga de hacerla tampoco. Ya, muy bien, compañero que parece que estuvo haciendo, estuvo repasando. Ya, muy bien ahí, Simón. Ya, para la segunda, tenemos nuevamente 3 expresiones. Y también se puede hacer de la misma forma. Más que ver la clase 10 veces, chiquillos, hagan ejercicio nomás. Hagan algunos ejercicios y se dan cuenta el tiro en algún momento que usted se demora un poquito, lo da un poquito a la cabeza y ya pierde paciencia a buscar un ejercicio resuelto, un video en YouTube de alguien que hace un ejemplo y lo explique. Ahí usted en un momento va a decir, ¡ah! Ahí está todo. Ahí ya va a ser muy claro. ¿Ya? Pero si no sucede esa situación, difícil que lo vea tan rápido. Y entonces nuevamente tenemos 3 cosas, ¿cierto? O sea, esta función la podemos separar como el primero, este primer producto, más 4x a la 5 menos 5. Entonces si uno deriva f, aplica la misma cosa. Ya. Uno va a derivar el primer producto. Entonces aquí sí o sí hay que utilizar la regla del producto. Y la regla del producto, recordemos que era derivo uno y el otro no lo derivo, y luego al revés, ¿cierto? Como van en suma, no hay como un orden importante. La segunda es igual que la anterior. La segunda es la regla de la potencia, ¿cierto? Entonces el exponente baja y multiplica 4 y se baja en 1, ¿cierto? Y el último, como es constante, la derivada de esta cosa es 0. Y entonces aquí, como que el que uno puede decir rápido es, ¿cierto? Porque este de aquí, la derivada de ese va a ser 0. Y la derivada de este, si bajo el exponente me va a quedar 4 por 5 es 20. Y el x, como está elevado a 5, yo le quito 1, me queda elevado a 4, ¿cierto? Ya, entonces ese también está sencillo. ¿Y por qué? Ya, vamos a ver por qué pasó ahí. Porque esta es la regla del producto, no el cociente. Sí, el producto. Ah, pues la raíz puede ser, ¿verdad? Que la raíz tiene la derivada de la raíz es 1 sobre 2. Esa también la vimos, Sobre ¿cierto? 2 raíz de x. Claro. Recordando que eso era 1 sobre 2 raíz de x. Y entonces, la regla del producto. Uno derivado y el otro no. Si dejamos el primer término sin derivar y derivamos el segundo, entonces nos va a quedar eso sobre 2 raíz de x, ¿cierto? Más, y ahora al revés. Al revés va a ser la raíz de x multiplicando a la derivada de x cuadrado más 1. Entonces aquí hay que aplicar regla de la suma. Derivo x cuadrado más 1,
la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Entonces me queda eso nomás. Lo podemos reescribir entonces como 2x raíz de x. Y eso nomás, pues. Entonces eso más 20x a la cuarta, ¿no? Eso era nomás, sí. Creo que por alguna razón le puse denominador 2 raíz de x al 2x raíz de x. ¿Está bien eso, pues? ¿Sí? Sí, Y me dio 1, por eso es que puse el 1 antes. está bien. El 1 es el que está mal. ¿Y ese 1 de dónde Pu- lo sacaste? Eso es lo único que parece que me confundí cuando lo estaba escribiendo después. Le puse con denominador de nuevo. Y de ahí Ajá. le... Como que básicamente el 2x raíz de x del medio le puse de nuevo denominador 2 raíz de x. O sea, perdón, 2x raíz de x. Y ahí lo eliminé por alguna razón creyendo que eran iguales. Ah, ya entendí, claro, claro. Eso. Sí, pues porque, bueno, el que escribiste con denominador es el mismo que yo tengo aquí, ¿cierto? Ese. Sí. Sí, Y después me te dio la faltó, cosa y después te lo faltó borré. otro, después te faltó el raíz, mantenerlo y derivar este. Sí, eso fue. Entonces, como aquí hay una suma, también uno tiene que derivar el primero, tiene que derivar el segundo. Entonces, finalmente cuando hay cosas así, uno tiene que ir aplicando la regla dentro de la regla. Y de hecho, muchas veces la regla del cociente te lleva a tener que aplicar la regla del producto dentro de ella y así. ¿Ya? O al revés también algunas veces ocurre. Ya, bien. Very nice. Y entonces la última ahí con regla del cociente, tenemos la función x más seno de x sobre raíz de x. Y queremos derivar esta cosa. Entonces, aquí hay que utilizar la regla del cociente. Normalmente vamos a tratar de hacerla más o menos rapidín para pillar el que estudia y el que no. Vamos a escribir f' de x para cambiar un poco la notación, ¿cierto? Para que alguien no piense que estamos no dejando opciones a eso. Entonces, f' de x, por la regla del cociente, vamos a tener un cociente más o menos grande, no tanto. El denominador va a ser, esta cosa le va al cuadrado, entonces x nomás, ¿cierto? Recordemos que si el cuadrado está afuera, nos queda positivo, ¿cierto? Si estaba adentro nos queda valor absoluto, así que nos queda x. Y entonces tenemos el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces nos va a quedar raíz de x multiplicando a la derivada del numerador. Si derivamos el numerador tenemos una suma, entonces hay que aplicar la regla de la suma, lo que significa derivar cada uno por separado y sumar, ¿cierto? La derivada de x es 1 más, y la derivada de seno es coseno, menos, y ahora al revés, ¿cierto? Es el numerador sin derivar, entonces nos queda x más seno de x, multiplicando a la derivada del denominador. Y recordemos que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, eso nos queda. Ahí uno ya podría organizarlo para escribir esta cosa más bonito, pero en resumen cuenta, ¿cierto? Eso es lo que queda. ¿Ya? En resumen, eso es lo que queda. Muy bien. Entonces, para darle un último ejercicio de práctica. Así pues, escort es la raíz. Bueno, entonces un último ejercicio. Para que lo resuelvan y lleguen con sus bonitas dudas. Entonces vamos a decir, sea g de x, sea seno de x menos x coseno de x, y todo esto sobre coseno de x menos x seno de x. Ya. Háganse ese ejercicio por regla del cociente. Probablemente, si se dan cuenta, cuando apliquen la regla del cociente van a tener además la regla del producto, porque tienen aquí seno por coseno y x por seno, ¿cierto? Entonces, en algunos momentos van a quedar harta regla y va a ser un ejercicio más o menos largo. Algo muy Pero si bonito y resuelven ordenado. ese, van a tener la regla del producto y la regla del cociente manejada completamente.
La regla de la suma y la de la resta eran lo mismo, pero con los signos cambiados, ¿cierto? Claro, Sí. claro. O sea, básicamente recordemos que la regla de la suma era que me respeta Suma la normal. derivada. Sí, po. Si derivo, Sí. derivo una suma, es la suma de las derivadas. Po. Eso es. Pero la resta de la tarea, sí. Claro, exactamente. O sea, Solo que hay que no pensar en eso para el producto ni para el cociente, porque ya hemos aplicado que no, que no sirve, digamos, que la derivada del cociente sea solo dividir las derivadas. Ya hemos visto que eso no pasa, no cumple. yo lo encuentro más fácil escribir con la otra notación para la derivada del cociente del producto, o sea, como con f' y g normal. Ujú. Porque se achica bastante, o sea, se ve más chiquitita y más Ah, sí, rápida, sí, de tener que ser tanta. sí, es verdad.